tenemos un invitado de lujo el día de hoy. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que es una persona que muchas de ustedes ya han visto porque es una gente que está muy cerca de la empresa, durante muchos años ha estado muy cerca de la empresa. Es el arquitecto Hugo Hernández. En algún momento él nos ha dado plática de Feng Shui para espacios y cómo integrar la aromaterapia en los espacios, ya que él promueve muchísimo lo que es la arquitectura bioenergética. Pero aparte de que esa es su profesión, eso es lo que él hace y la especialidad es la bioenergética y la arquitectura, pero más que todo eso, él ha sido un estudioso e inquieto estudiante de la metafísica. Dicen que desde que eras muy chiquito. Bueno, yo ya te conocí grandote porque, bueno, de estatura es muy grandote, pero en alguna vez fuiste chico también, chico en el buen sentido de la palabra, y desde entonces siempre te interesaste por la metafísica. De hecho, eso lo tengo como herencia de mi padre, porque él también fue un estudioso de todas las cuestiones energéticas y espirituales. Entonces, de alguna manera, es lo que me transmitió como ejemplo. Y a mí me interesó siempre mucho indagar sobre esa materia. Y bueno, has enriquecido tu vida con la metafísica y en el terreno de tu profesión, que es la arquitectura, has incursionado en la vivienda sana, pero me platicabas que más que la vivienda sana, que en sí los espacios se enferman, también se hablan de una casa enferma, de un espacio enfermo, pues de la primera casa que tenemos, ¿no? Que es el cuerpo. Nuestro cuerpo. Y también te has dedicado parte de tu profesión, de tu vida profesional, al coaching, a hacer coaching ontológico. Sí. A ver, me gustaría que nos platicaras, que nos compartieras con todos nosotros. Oímos con frecuencia el término de coach. Está haciendo un diplomado en coach o es un coach, pero un coach ontológico, específicamente, ¿a qué área de la vida se refiere? Bueno, precisamente el coach ontológico, la palabra ontología se define como estudio del ser. Estudio del ser. Onto-ser, logos estudio, ontología estudio del ser. Coachear, pues es un término anglosajón, muy común, que antiguamente se usaba mucho en la cuestión deportiva, ¿no? Sí. Por ejemplo, el coach de un atleta o de un equipo deportivo es el que va guiando al equipo a que llegue a la meta lograda. El término del coaching se fue acuñando para también los aspectos empresariales, los aspectos prácticos de la vida, porque finalmente somos seres humanos y nuestra sociedad es un grupo de seres humanos y todo va en función del ser humano. Entonces, podríamos decir que es como un consejero, lo que llamábamos antiguamente un consejero, un guía. Es como un asesor, un consejero, en el sentido, la diferencia entre un coach y una persona que da instrucciones o da órdenes, es que no permite, por ejemplo, una persona que emite una orden, un jefe, usted haga esto, no permite que la otra persona se exprese a sí misma, sino la otra persona, como un autómata, va a obedecer una orden, muchas veces sin saber por qué lo tiene que hacer, o muchas veces sin su consentimiento, sin su comprensión. El objetivo del coach es asesorar a la otra persona para que la otra persona por sí misma llegue al punto de comprensión tal que entienda el sentido de su quehacer cotidiano, que entienda el sentido de ser parte de una empresa, de una sociedad, de un área de estudio, o sea, que se genere a sí mismo, o sea, que despierte su inteligencia interna. Ok, sí, o sea, esta es parte, yo le llamo, del desarrollo evolutivo que estamos teniendo las personas y la sociedad en sí. Ya no es porque yo te digo, ¿no? Hazlo así porque yo te digo, es te digo cómo es para que desde tu propia comprensión puedas hacerlo por ti mismo. Exacto. Pasar del hombre máquina, autómata, al hombre consciente, autogenerado. Okay. El objetivo del coach ontológico es
que la persona entienda lo que es su esencia de vida, lo que es el sentido de su vida, lo que es el sentido de estar en este lugar de vida, en esta región, en este planeta, en este cosmos, y entender su función como ente viviente, como ser vivo dentro del cosmos en el cual forma parte, porque por tal concepto somos un átomo, como seres vivos somos un átomo de ese gran todo, pero desgraciadamente ahorita somos como un átomo dormido, como se enseña actualmente. Cuando un ser despierta a la realidad, no le van a hacer una fiesta ni le van a aplaudir, simplemente las otras partes conscientes se van a alegrar de su despertar, y obviamente lo que van a hacer es integrarlo a su trabajo, cumpla con la función que le corresponde del universo. Que todos tenemos una función, pero bueno, no nos damos cuenta de ella, ¿no? Somos inconscientes, ¿no? Somos inconscientes. Bueno, y en toda esta búsqueda que a lo largo de los años, en tus estudios y en tu práctica, tú has ido realizando, también está la teoría, digamos, pues más que teoría, ¿no? La práctica ya, porque ya no es una teoría, es una práctica, se pone en práctica de la biodescodificación. Sí, mira, Poli, lo que ocurre es que en mi caso personal, obviamente a mí me apasiona la arquitectura, a mí y a mi esposa somos arquitectos los dos. Yo creo que a ella le apasiona más como arquitecta formalista y del gusto de la estética, ¿no? A mí me apasiona la arquitectura y todos estos aspectos desde el punto de vista funcional y entender el porqué de las cosas, como para aportar más o entender las cosas con mayor profundidad, quizás para dar un paso más. Entonces, en este sentido, yo empecé a ver la arquitectura primero cuando me formé como arquitecto, pues es una cuestión formal, estética, constructiva, práctica, pero de alguna manera el mismo incursionar en las cuestiones metafísicas, que quiere decir más allá de lo físico, de lo tangible, dices, bueno, es que no puede ser todo no puede ser como lo dicen. Está bien que tenemos una forma, una estructura, pero pues como que no. Volvemos a lo mismo, somos como máquinas que hacemos lo que los grandes consorcios quieren que hagamos, que quieren que pensemos como ellos quieren que pensemos, pero no, hay algo más. Y ahí nos remontamos a la antigüedad y vemos que en las culturas antiguas el hombre era más libre en ese sentido, era más holístico y más armónico con la naturaleza. Y de ahí surge la inquietud de la arquitectura bioenergética, entender cómo todo es energía, todo es vibración en el universo, y como los antiguos orientales decían, o sea, la vida es un equilibrio. La vida es un equilibrio. Y la casa donde uno vive es una entidad viviente también, porque nosotros la creamos. Y una casa, pues, tú sabrás que cuando tú compras una propiedad y pues ahí la tienes y no la mantienes, y en 3 años regresas y jamás volviste, está destruida. Sí. Y dices, ¿qué pasa? Si nadie que estaba aquí, ¿qué le pasó, no? ¿Qué le pasó? Si nadie vino a destruir, no entraron vagos, no. Imagínate que no llegaron choros ni grafiteros, ¿no? ¿Qué la destruyó? La energía humana, la energía vital de las plantas, de los animales, de los humanos, sostiene la vivienda, porque es el hábitat del ser vivo. Nuestra vida, los orientales lo sabían perfectamente, es un equilibrio, es un ecosistema. Por ejemplo, el reino mineral, de ahí surge el Feng Shui, del reino mineral, de todos esos equilibrios biológicos del planeta, surge el reino vegetal, y el reino animal y el reino humano, pero todos interactuamos, claro, porque haz de cuenta, las plantas es nuestro origen. De hecho, en nuestro sistema biológico está todo el aspecto vegetal, y es como, esa es la evolución de la que hablabas. Claro, ahorita, ¿no? Te contiene y trasciende, ¿no? El vegetal contiene y trasciende el mineral, el animal contiene y trasciende el vegetal, sí. El humano contiene y trasciende el mineral, el vegetal y el animal. Y el animal. Y vamos en evolución. Bueno,
Algunos, no todos, no todos y no siempre. Nosotros lo concebimos como un equilibrio, ¿no? Es parte de un ecosistema. Eso a mí me llevó a entenderlo también. Por ejemplo, en el Feng Shui, que es la quinta parte de las 5 grandes áreas del conocimiento oriental, que es la bioenergética de la casa, ¿sí? También la segunda parte es la bioenergética del ser humano, del ser vivo, o sea, la salud humana. Me llevó a entender pues también que tenemos que tener un entendimiento general. O sea, la salud o el bienestar de un ser vivo no se va a dar nada más por un mero aspecto, sino por el entendimiento y equilibrio de todos. De tal efecto, pues eso a mí me llevó a estudiar áreas de bioenergética, o sea, el manejo de la energía para la salud, también en el campo magnético, porque todo es magnetismo, y de ahí fue mi interés por estudiar el biomagnetismo, estudiar la kinesiología, que es el equilibrio de la energía humana a través del conocimiento de todos los canales y meridianos de la medicina oriental, conocer cómo funciona en el cuerpo humano y cómo equilibrarlo para tener un bienestar. También me llevó a estudiar pues, un poco de medicina oriental y ahora estamos incursionando en la cuestión de la biodescodificación, que es como la sociedad ahorita va entendiendo el proceso del bienestar humano. Que ya es como un conjunto, es un conjunto de todas estas disciplinas, pero cuando dices biodescodificación es biológicamente descodificar los patrones que se han arraigado. El sustento de esto es lo siguiente: el universo es pura vibración, la vida es vibración. Nuestro cuerpo, los antiguos le decían el microcosmos. Sí, es un microcosmos. Es un cosmos pequeño, pequeño cosmos, orden de mundos. Es un pequeño orden de mundos nuestro cuerpo físico. Así como nuestro planeta es un orden de mundos también, es un planeta, es otro cosmos más grande, que también es un grupo de seres vivos, ¿sí?, equilibrados. Bueno, nuestro cuerpo es un orden de mundos internos pequeñísimos, microscópicos y también multidimensionales. Entonces nuestro cuerpo está integrado por infinitud de conciencias e infinitud de memorias. Okay. De ahí viene también la cuestión kármica de los antiguos hindús, por ejemplo. Diciendo, bueno, ¿qué es eso del karma? Realmente, viéndolo desde el punto de vista bioenergético, el cuerpo que ahorita tenemos es precisamente la acumulación de todas esas memorias que están en cada una de nuestras células y que son el resultado de lo que nosotros hemos venido viviendo como seres vivos, o sea, como seres que nos hemos expresado. Ahí entra la teoría de la reencarnación y todas esas cosas. Pero finalmente somos una esencia que dirige, pero nuestro cuerpo es multitud de esencias o multitud de memorias. Dice el doctor Bruce Lipton, que es el que ahora promueve la epigenética, ¿no? Dice, nuestro cuerpo está formado por más de 50 billones de células, y cada una, que eso fue lo que llevó al doctor Bruce Lipton a ver que él veía las células y se extasiaba en sus conferencias que él habla sobre esto. Dice, es que es como es un grupo de seres humanos. Es que mira, si tú te pones a verlo, ahora sí que desde el principio hermético de cómo es arriba es abajo, sí, y dices, cada celulita de nuestro cuerpo es como un individuo. Exacto. Entonces, imagínense cuántos, bueno, somos 7,000 millones de individuos en el planeta Tierra. Creo que tenemos más células nosotros en nuestro cuerpo que individuos en el planeta. Y cada uno tiene una memoria. Y una función. Es maravilloso. Entonces, a partir de ahí, bueno, ahora todo esto de la epigenética, que nos dice cómo a través de nuestros pensamientos podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar nuestras memorias. Sí, de hecho eso lo demostró el doctor Bruce Lipton. Por ejemplo, él practicó una enucleación de una célula, extrae el núcleo de la célula, pone en un medio, por ejemplo, pone a la célula en sí y acá el núcleo. Estimula a la célula, la membrana celular, y ve que el núcleo responde aquí.
Entonces ve la conexión bioenergética entre el núcleo y la célula y dice el doctor Budlito, bueno, qué bárbaro. Nosotros pensábamos que el núcleo era el cerebro de la célula, y no, es el órgano reproductor de la célula, y ahí están todos los cromosomas, los genes, etc. Entonces el núcleo está recibiendo la orden que está captando la membrana celular, o sea, todas las influencias, de tal suerte que la célula ya después en otros experimentos él pone a las mismas células madre, las pone en distintos medios y dependiendo del medio en que se encuentre es lo que va a producir hueso, tejido, etc. La misma célula. Sí, no, es maravilloso, digo, porque es una célula con toda esa cantidad, con ese acervo de conocimientos y de memoria, ¿no? Y fíjate, es que esa memoria es la memoria de la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros los humanos vivimos en nuestra propia capsulita mental. Haz de cuenta que todos tenemos un campo mental, porque existe la mente planetaria, y nosotros tenemos nuestro propio campo mental, y en ese campo mental lo tenemos tan distorsionado, nuestro campo mental personal, que haz de cuenta que estamos dentro de una cápsula y solo vemos lo que queremos ver, y rebotan nuestros pensamientos, sensaciones, emociones, y vivimos dentro de nuestro propio trastorno psicológico, pero no vemos la realidad que nos envuelve. Entonces, si le hacemos un hoyito, pues a esa cápsula de la que estamos así. Esa es la meditación. Si le abrimos un hoyito, de hecho, cuando tú meditas, ves cómo se abre como un ojo, y entonces ves la realidad, luego se cierra y se sigue trabajando. Entonces, así es. Se nos apaga el foco. De hecho, en eso se basa la meditación. La meditación realmente no es más que extraer que la esencia de vida se escape de esa cápsula que la tiene limitada y se funda con la realidad. Entonces nosotros nos admiramos, qué bárbaro, la memoria de una célula, pues es que es la memoria de la madre naturaleza, actuando. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nosotros le transmitimos información equivocada a nuestras células? Que nosotros como esencia somos responsables de nuestra vida. Entonces le transmitimos una serie de errores a nuestras células y generamos todo lo que llamamos enfermedad, que es puro desequilibrio. Y creencias. Que es lo mismo, son lo que llamamos creencias, es toda esa información distorsionada. Sí. Y de ahí surge la biodescodificación como terapia moderna. De hecho, en los años 80 se empezó a destapar todo este fenómeno de la bioenergética aplicado a la salud, porque, por ejemplo, tenemos ahí un ícono de todas estas terapias alternativas en el campo de la bioenergética, es el doctor Dirk Hammer, que es de donde surge ahora la medicina germánica. El doctor Dirk Hammer pues descubre a través de pues, todo un cuadro trágico de su familia, pierde a su hijo y él le da un cáncer testicular, su esposa que es médico también fallece después de varios procesos de cáncer, totalmente decepcionada de la vida. Pero el doctor Hammer después descubre que ese cáncer testicular es producido por la impotencia y por la desesperación de ver a su hijo muerto de una manera tan vil, porque fue asesinado de una manera absurda, ¿no? Y él hace un nuevo planteamiento, empieza a estudiar y descubre leyes biológicas, descubre 5 leyes biológicas básicas. La primera ley que descubre el doctor Hammer es que el shock biológico que le ocasiona la muerte de su hijo llega a su sistema nervioso, el sistema nervioso lo traduce a cuestión biológica y entonces genera el cáncer testicular. Esa es la primera ley que le llaman la ley del hierro. O sea que todo cáncer, todo tipo de alteración viene de un shock biopsicológico, un shock emocional, psicológico fuerte, no esperado sobre todo, no esperado, que tú no esperas. Cuando estás esperando algo, ya sabes que va a pasar algo, ¿no? Ahorita va a venir a cobrar el de la cuenta, pues ya lo estás esperando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ya estás preparado. Pero cuando es inesperado es totalmente sorpresivo. Inmediatamente se graba en el cerebro y el cerebro lo graba y lo somatiza en un órgano. Entonces de ahí viene la segunda ley biológica, ¿sí? Que depende de dónde surgió el órgano, ¿sí? Del endodermo, del mesodermo, del ectodermo, ya. ¿sí?
es entonces el tipo de afectación que va a tener. Por ejemplo, si los órganos que surgen del endodermo, que es la parte primitiva, o del mesodermo, la parte media, entonces la afectación que va a producir son tumoraciones. Pero si bien surge del ectodermo, que es como la piel, sí, va a sufrir necrosis o ulceraciones. Encuentra la relación entre dónde Sí. se da el choque, Exacto. y el tipo de enfermedad. Bueno, tú que has estado, bueno, pues desde hace muchísimos años también inmerso en el mundo de la medicina, energética, vibracional, y muy cerca de la aromaterapia, muy cerca de los aceites esenciales, por algo te tenemos tan cerca dentro de Conibogar. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo se complementa, se envuelve esta parte de los aceites esenciales, de la vibración de los aromas con la medicina moderna energética? La nueva concepción de la salud desde el campo energético. Yo digo que ahora ya le llegó podríamos decir, su momento a la aromaterapia. ¿Por qué? Porque hace 20 años, esta empresa, ahorita lo comentábamos, tiene 27 años, en los primeros años era algo muy raro, ¿no? Sí. Y sobre todo en nuestro país. Ahorita, ya con toda esta tendencia de la mente moderna a la bioenergética y a realmente cómo funciona el cuerpo, y entender que todo lo que nosotros llamamos enfermedad es producto de un desequilibrio que nosotros mismos estamos fomentando. Entonces, aquí toma un valor extraordinario la aromaterapia, porque la salud es equilibrio. ¿Qué ocurre? Esos choques emocionales, por ejemplo, la nueva terapia de biodescodificación trata de encontrar las causas emocionales y psicológicas que están generando este cáncer, están generando esta situación. Por ejemplo, un cáncer de mama izquierda es ocasionado por un fenómeno que se llama biodescodificación del nido. ¿Por qué? Porque la mujer siente perder a sus criaturas que está defendiendo o su hogar, ¿no? Y el cáncer de mama derecha por la cuestión de pérdida de su marido y problemas de otro tipo, porque son polaridades diferentes. Y si hay un cáncer, por ejemplo, de vejiga o una afectación de vejiga, pues es un problema territorial, ¿sí? Cuando hay un problema digestivo, porque es algo que tú no puedes tragar, no puedes digerir verdaderamente, ¿no? No lo puedes digerir. Exactamente, y así de ahí surge la biodescodificación. Todo esto surgió en los 80s. En los 80s se fue desarrollando y ahí uno se empezó a impulsar toda la cuestión de la aromaterapia. Y ahora entendemos, por ejemplo, como todo es vibración, la aromaterapia, que son los aceites extraídos de las plantas, que es sustancia viva, pues es como como decía Paracelso, es el sumo está contenido. Es el alma, ¿no? Sí, es la quinta fuerza, esencia, la quinta esencia. De ese ser vivo llamado planta. Entonces es pura vibración, más sus aspectos bioquímicos, que es lo que más se ha la gente metido en la cuestión fisiológica y bioquímica, pero realmente va contenido la energía, la fuerza vibratoria de ese elemento natural. Ese elemento natural, al ser asimilado a través de la piel, del aroma del hipotálamo, por el ser humano, como es parte de su naturaleza también, como es parte de su ecosistema, de su equilibrio, le va a empezar a desbloquear, y entonces se va a dar el proceso de biodescodificación, va a ser posible, que se basa en las otras leyes de Hammel, que es la comprensión, que la cuarta ley de Hammel, por ejemplo, dice cuando ya la persona se puede dar cuenta del origen, ¿sí? Cuando ya se da cuenta del origen en esa cuarta ley biológica, ¿qué ocurre? Pues ocurre que entonces entra la fase de reparación, o sea, se corta el desequilibrio, y ahí, con la ayuda de la aromaterapia, podemos nosotros tener la oportunidad de acelerar ese proceso de corrección de la madre naturaleza. Por ejemplo, la tercera ley de Hammel, porque todo se basa en esto, ¿no? La tercera ley de Hammel habla... Ahorita vamos a ver las 5 leyes, las vamos a tener ahí para que vayamos... O las menciono así, porque realmente es muy amplio, ¿no? Pero la tercera ley de Hammel habla, por ejemplo,
porque aquí entra la cuestión de la aromaterapia. Habla de que los microorganismos que nosotros consideramos patógenos, ¿sí? Como son hongos, virus, bacterias y parásitos, se expresan y nosotros los vemos como invasores, ¿no? Que vienen a ocasionar la enfermedad. Pues resulta que este médico alemán descubre que no es así, sino que es parte del equilibrio biológico. O sea, hay un desorden en el ecosistema humano. Sí. Entonces, la naturaleza tiende a corregirlo. Entonces llama a sus aliados, los microbios, que para la visión moderna pues es un shock, como que los microbios no son malos. Mira, mi suegro era entomólogo, el papá de Lilia, ingeniero agrónomo, pero su especialidad era entomología, el estudio de los insectos, y él ya falleció, Dios lo tenga en su gloria, él ya falleció. Resulta que él me enseñó, porque cuando yo me casé con Lilia, pues muy cercano con mi suegro, me enseñó el mundo de las arañas y de los insectos y todo, pero a mí sí me hacía súper fascinante, porque ellos con insectos controlaban plagas, porque ellos estudiaban los ecosistemas. Es como la naturaleza, o sea, ciertos insectos controlan a otros y se van equilibrando. Y en el momento que rompemos ese equilibrio es cuando empezamos a tener todos los problemas, todos los desastres. Lo mismo son los microbios en el cuerpo humano, haz de cuenta. Esas moscas van a comerse otro tipo de plagas y van a estar controlando. El problema es cuando se rompe el equilibrio biológico o ecológico, tradúcelo a la naturaleza, entonces es un caos. Crecen las moscas a mano poder, entonces ya vienen las plagas de Egipto, ¿no? Que es nuestro cuerpo físico. Nosotros rompemos esos equilibrios biológicos, los atacamos con antibióticos, con fármacos de todo tipo. Y entonces, en vez de dejar que la naturaleza haga su labor e ir cuidando la labor de la naturaleza, es el proceso de la aromaterapia, ¿sí? Y de todas las terapias energéticas, ir cuidando ese proceso de reparación, que no se salga de su equilibrio para que la persona se quede viva y bien. Entonces, no, nosotros cortamos los ciclos con todas nuestras cuestiones artificiales, porque nosotros le queremos corregir la plana a la naturaleza. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es alejarnos de la naturaleza. Creo que es una postura que fue la postura moderna, el modernismo. de mucha soberbia. De mucha soberbia, yo, ser humano, soy más que la naturaleza, puedo dominarla, puedo controlarla, puedo manejarla. Y pues es como pretender tapar el sol con un dedo, ¿no? Finalmente podemos controlar, entre comillas, una parte, pero por otro lado se nos sale completamente de control. Y si nosotros tenemos esta visión de la medicina para matar esos, como tú decías, esos microbios, bueno, pues es que esos tienen una función. Una función. ¿Qué tengo que hacer? Reforzar mejor otra parte de mi biología para que solita se equilibre en vez de debilitarla, ¿no? Lo decía Béchamp en el siglo XVIII, que es un fisiólogo francés. Él decía que lo más importante era el ambiente donde viven los microorganismos. Entonces, con todo lo que es la práctica y conocimiento de la aromaterapia, nosotros podemos hacer que ese ambiente interno se equilibre. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a usar la aromaterapia por cuestiones de por piel o inhalada, que va a llegar al hipotálamo, y de ahí van a surgir las órdenes correctas de reparación del cuerpo físico, porque el cuerpo, esa es la triada biológica, es lo que es mente, dicen cerebro, pero digamos sistema nervioso y cuerpo. Mente, sistema nervioso y cuerpo. Entonces, todo surge del campo mental. Claro, acá está el alma o espíritu, pero el alma o espíritu vive dentro de la mente. Entonces, de ahí entra el sistema nervioso, entra toda la información emocional y psicológica. De ahí surge la orden. Y de ahí entra en la somatización. Al cuerpo. La aromaterapia va a trabajar a nivel de cuerpo, sistema nervioso, va a abrir el campo bioenergético y por tal la conexión entre mente y sistema nervioso va a ser más fluida. Y como la verdadera inteligencia de salud y de equilibrio directriz del espíritu está en la mente, es la que va a actuar en base a ese orden universal, pues va a permitir que al abrir ese campo la aromaterapia
fluye mejor la información, porque todo es información. Finalmente toda esa información. Sí. Miren, y la verdad esta información nos deja, bueno, estaba así extasiada escuchándolo, porque vemos las inmensas posibilidades que tenemos a través de los aceites esenciales, a través de la aromaterapia, cuando entendemos que lo que tenemos en nuestras manos es energía pura y es energía con información de salud, de equilibrio, de bienestar, que es algo que está en nuestras manos, que es fácil de alguna manera tener acceso a ella y cambiar el paradigma, no solo ver el aceite esencial como, a ver, por sus propiedades físico-químicas, bioquímicas, y sirve como para matar tal microbio, o sea, solo verlo con esa parte limitada, sino verlo en su mayor dimensión, en la dimensión vibracional. Empezamos a entender de veras el potencial de la aromaterapia, que de alguna manera hemos contribuido, todos, me incluyo, a limitarlo, porque bueno, era el momento, ¿no? Si hace 20 años hablabas de esto, bueno, no podríamos estar aquí hablando de esto, ¿no? No era el momento. Como dices, en los 80 empiezan a surgir otra visión, así como a principios del siglo pasado. La aromaterapia nace en 1938, bueno, se acuña el término de aromaterapia, pero previo y no muy lejos acababa el doctor Bach en Inglaterra de crear la terapia floral, o sea, hubo ese como despertar. Luego viene otro espacio para darle paso ya a hablar de la energía. Ellos hablaban, sí, pues de la terapia floral, habla de la parte energética, pero no tenía la comprensión completa. Y hoy hemos dado un paso más, o sea, tenemos un paso más de comprensión a través de la biodescodificación, de la medicina o de la terapia vibracional. Todo eso nos va abriendo panoramas, y estar en el mundo de la aromaterapia, estar en el mundo, en el universo de los aceites esenciales, pues nos permite estar a la vanguardia, nos permite estar hablando de esta nueva forma de ver la salud, el bienestar, la vida, el estar aquí. O sea, es otra dimensión. Sí, mira, con eso es un fenómeno de conciencia, porque, como decíamos, estamos inmersos en un campo mental distorsionado, y de tal suerte que nuestra conciencia se integra en dos partes, el subconsciente y el consciente, así sencillamente, ¿no? O hablemos más bien del consciente y del inconsciente. Nosotros somos un 98% inconscientes y un 2% conscientes, ¿sí? Y de ese 2% conscientes no somos tan conscientes, o sea, estamos enterados, mas no somos conscientes, sí. O sea, nada más. De ese 98% restante, imagínate, es todo nuestro campo emocional y mental, y de ahí vienen todas las órdenes. Ahora, la nueva tendencia de la curación a través de la aromaterapia y de todos los sistemas bioenergéticos actuales que se están ya trabajando es hacer consciente el inconsciente. Eso que llamamos subconsciente, ahí está toda la información. Sí, pero es una tarea grande, ¿verdad? Y la aromaterapia, yo pienso que tiene un punto privilegiado. Es como, haz de cuenta que es como el punto intermedio entre todo, porque es la parte natural que va a empezar a abrir esos campos de relación de comunicación, para que, en base al trabajo también propio de la persona, va a ir logrando ir haciendo consciente su inconsciente. Mira, a medida que la persona se va haciendo un poquito más de consciente y inconsciente, va adquiriendo más equilibrio, más salud. Sí, pues miren, nos podríamos pasar horas y horas hablando de este tema, y Hugo, la verdad es un placer escucharte. Gracias. Es un placer escucharte y entender que esta arquitectura bioenergética de los espacios empieza por nuestra arquitectura de nuestro espacio, que es donde está nuestro ser, y que finalmente pues es lo valioso, o sea, lo que somos como seres, y el hecho de que nuestro cuerpo sea nuestra casa y que la veamos bioenergética y la tratemos desde ese enfoque,
y bueno, para nosotros el tenerte, Connie Bogar, y que siempre escuchar todo lo que nos tienes que compartir, y bueno, ya veremos que más y más tiene que compartirnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.